Desapareció en 1989 sin dejar rastro. 35 años después volvió. Exactamente igual. Lo que contó es escalofriante. Bienvenidos a la conexión secreta. Dicen que algunos lugares no pertenecen del todo al mapa, sino a una costura del mundo. Dublín, costa oeste de Irlanda, siempre fue uno de esos sitios. Un pueblo de música lenta y viento rápido, de acantilados que parecen cortar el cielo. Allí llegó Thomas Riley, en el verano del 89 con 3 cosas. Una cámara analógica, un diario de cuero y el impulso de caminar solo. Quería fotografiar ruinas, castillos olvidados, piedras cubiertas de musgo. Le hablaron de historias locales, de portales, lugares delgados, desapariciones que no se cuentan frente al mar. Y él sonrió con esa sonrisa que tienen los viajeros cuando creen que las leyendas son apenas folclore para turistas. La mañana del 4.º día, Thomas siguió un sendero estrecho hasta unas ruinas en el borde del acantilado. El cielo era una sábana de nubes grises. El viento, una mano helada empujando la espalda. Ajustó el enfoque, respiró, disparó, y entonces escuchó un zumbido. No venía de un lugar exacto. Vibraba en el aire, en las piedras, en sus huesos. Un hormigueo le subió por las manos. Una luz blanca lo obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrió, el mundo había cambiado de frecuencia. El cielo estaba despejado, el aire más cálido, y las ruinas no parecían ruinas. Las piedras, recién puestas, las juntas, sin musgo, el dibujo del muro intacto. Thomas retrocedió hacia el pueblo, pero el pueblo tampoco estaba donde debía. En lugar de casas modernas, encontró chozas de piedra y humo de turba. En lugar de mochilas y cámaras, ropas ásperas, miradas de desconfianza. Se acercó a pedir ayuda y la mujer a la que habló huyó como si hubiera visto un fantasma. Caminó sin mapa por caminos que lo llevaban a ninguna parte, hasta que el sol empezó a caerse detrás de los acantilados. Lo rodearon hombres armados con lanzas y palabras que sonaban a foto inglés. Pero no a su inglés. Lo llevaron a una cabaña de madera que olía a humo y a sal. Afuera pasos, adentro susurros, y al amanecer, la puerta se abrió. Un anciano, ojos claros, cabello blanco, piel curtida. «Has cruzado el velo», dijo en un inglés arcaico, lo bastante cercano como para entenderse, y lo bastante extraño como para provocar escalofríos. Aquí, el tiempo no siempre hace caso a las reglas de los hombres. El anciano lo guió a un claro en el bosque. Había un círculo de piedras, no perfecto pero antiguo, el tipo de círculo que los locales no tocan por respeto o por miedo. Le puso en la mano una piedra tallada con símbolos que Thomas no reconoció. «Espera que el viento cambie», indicó. El zumbido volvió, primero débil, luego total. Una luz se abrió en el centro del círculo como una hoja que se separa de otra. Thomas dio un paso adelante y el mundo volvió a plegarse. Apareció frente a las mismas ruinas. Cielo gris, viento frío, mar golpeando abajo. Caminó hasta el pueblo con alivio, buscando la mesa de siempre en el café de siempre. Pero dentro, todo era distinto. Los carteles, los precios, las caras. Miró el calendario. 2024. Sus manos temblaron. El corazón se le fue a la garganta. Buscó su nombre en el teléfono de un desconocido, desaparecido desde 1989. Las fotos de archivos policiales mostraban a un joven de 25 años. El mismo joven que en ese momento miraba el vidrio del café desde el lado de adentro. La policía lo interrogó durante horas. Pensaron que era un impostor, un hermano, un actor. Las pruebas de ADN dijeron lo contrario. Thomas Riley, nacido en 1964. Los médicos examinaron su cuerpo y se toparon con otra imposibilidad. Marcadores de un hombre de 20 y tantos, no de 60. Thomas declaró lo que recordaba. El zumbido, la luz, las ropas extrañas, el círculo de piedras, el anciano. Unos se rieron, otros callaron, y un pequeño grupo folcloristas, lingüistas, físicos curiosos pidió escuchar sin burlas. Thomas volvió a Dublín. Si todo había empezado allí, tal vez allí quedaba una explicación. Recorrió senderos con sus viejas fotos como brújula. Entre maleza, encontró la huella de las ruinas. El círculo no. Sin embargo, en el suelo, medio cubierto por barro y hojas, halló una piedra tallada idéntica a la que el anciano le había puesto en la mano. La tocó. El zumbido regresó. Apenas un hilo de sonido que parecía venir de debajo de la tierra. Llevó la piedra a un arqueólogo de Galway. El experto no la encajó en ninguna inscripción conocida. No eran Ogham, no eran runas, no eran marcas de cantero.
Podría ser una imitación moderna, dijo primero. Después, más serio. O algo que aún no sabemos leer. Un laboratorio registró algo más. La piedra emitía una vibración tenue cuando se la sometía a ciertos rangos de sonido. Nadie coincidió en la explicación, pero todos coincidieron en la sensación. Había algo raro. De noche, Thomas empezó a soñar con el anciano, siempre en el centro del círculo, siempre con la misma advertencia. El velo puede volver a moverse o volver a abrirse. Si cruzas otra vez, esta vez será definitivo. Despertaba con el zumbido en los oídos y el reloj marcando minutos que juraría no habían pasado. Comenzó a recibir mensajes de desconocidos. Alguien en una isla de Noruega describía luces en un círculo de piedras antes de perder una tarde entera. Una pareja en Escocia juraba haber visto un pueblo antiguo al doblar un cerco de piedra. Un pastor islandés hablaba del mismo zumbido y de ovejas que se quedaban mirando un punto fijo, como hipnotizadas. Thomas trazó un mapa sobre la mesa de la cocina. Marcó con alfileres rojos los lugares donde aparecían los relatos. Dublín, las Hébridas, las Orcadas, los fiordos noruegos, un valle perdido de Asturias, un promontorio en Galicia, un círculo de granito en la Bretaña francesa. Los unió con hilo. El dibujo parecía caprichoso, hasta que no lo fue. Las líneas formaban un patrón que seguía más o menos la vieja ruta de piedras europeas. Menhires, dolmenes, cromlechs. Como si alguien, hace mucho, hubiese clavado señales en la tierra para advertir. Aquí la realidad es delgada. La fama, esa cosa que llega rápido cuando la historia es buena, hizo el resto. Thomas publicó su diario con fotos, croquis, fechas. No escribió certezas. Escribió preguntas. El libro se convirtió en un pequeño fenómeno. Programas de radio lo invitaron. Revistas serias lo trataron con respeto distante. Una agencia estatal pidió examinar la piedra y devolverla en breve. Thomas dijo que no. Semanas después, coches sin insignias lo siguieron por carreteras de una sola vía. O eso creyó él. Una noche, alguien tocó su puerta y no había nadie del otro lado. Otra, encontró marcas de barro seco en el marco de la ventana. Paranoia. O advertencia. Mientras tanto, el zumbido no lo soltaba. Al principio era una vibración que aparecía solo en Dublín. Después, en cualquier ciudad. En un hostel de Reykjavik. Bajo una autopista de Dublín. A la salida de una biblioteca en Edimburgo. Cada vez que sonaba, la luz alrededor cambiaba un poco. Un parpadeo mínimo. Un segundo extra de noche. El brillo del sol con una temperatura que no cuadraba. Consultó físicos. Escuchó palabras como soluciones de Einstein-Rosen, pliegues espaciotemporales, resonancia, decoherencia. Nadie pudo explicar por qué no había envejecido. Nadie pudo explicar por qué regresó donde regresó. Thomas empezó a notar otra cosa. En fotos viejas del 89, en el margen de algunas, asomaba una figura. El contraste no ayudaba, el grano tampoco, pero estaba ahí, una silueta al borde de los encuadres, justo antes de que el zumbido apareciera. En 2024, a la hora azul del puerto, vio la misma figura a contraluz. El anciano. No parecía haber cambiado un solo día. Thomas apuró el paso. 2 turistas se cruzaron en su camino. Cuando los esquivó, el anciano ya no estaba. El zumbido, en cambio, sí. Decidió no esperar más. Si hay puertas, pensó, alguien las puso para algo. Si hay custodios, no custodian por capricho. Reunió los relatos que le habían llegado. Marcó fechas. Midió mares. Viento. Luna. Algunos testigos describían que el zumbido coincidía con cambios abruptos de dirección del viento. Otros, con descargas eléctricas sin tormenta. Otros, con un olor metálico en el aire. Thomas cerró un calendario con una X. Esa noche, alta probabilidad de cruce. Salió con la piedra en el bolsillo, sin decirle a nadie. El cielo estaba plagado de estrellas. La luna parecía más cerca. El camino hacia las ruinas lo conocía de memoria, pero igual sintió que no caminaba solo. El viento sonaba como pasos. Al llegar al claro, el círculo estaba, no como lo recordaba reluciente, exacto, sino como lo había visto las primeras veces. Piedras caídas, maleza, un anillo sosto o un anillo roto. A veces las puertas están, aunque parezcan cerradas, dijo una voz. El anciano estaba de pie en el centro, como si lo hubiese estado esperando desde siempre. Sonrió sin alegría. Más allá del velo, el tiempo no te pertenece, pero la verdad sí. Thomas apretó la piedra. El zumbido cruzó el claro. Las hojas vibraron. La luz se abrió,
esta vez sin pedir permiso. ¿Por qué yo?, preguntó Thomas. «Porque volviste», respondió el anciano. «Y porque no te fuiste del todo». Thomas dio un paso. La luz lo envolvió como agua. Su cuerpo desapareció de golpe y el claro quedó otra vez a oscuras. En el pueblo un par de pescadores juraron ver un destello azul sobre el bosque. La policía subió a las ruinas al amanecer. Encontraron su chaqueta, el diario y una frase escrita a mano en la última página. «El tiempo es un río. He aprendido a nadar contra su corriente». No hubo cuerpo. No hubo explicación oficial. Hubo teorías. Unos dijeron que eligió el mito por encima de la vida que le quedaba. Otros, que el mito lo eligió a él. Las autoridades devolvieron el caso a la categoría de incidente extraordinario sin conclusión. La prensa perdió interés con la misma rapidez con que lo había encontrado. El libro volvió a subir en ventas. Y en Dublín cada tanto, alguien ve a un joven idéntico a Thomas caminando junto al mar. No habla con nadie. A veces se detiene, mira un punto fijo, una roca, un poste, un pedazo de horizonte y sonríe como si recordara un chiste privado. Los que lo han visto cuentan que, justo antes de que desaparezca Miemu, a la vuelta de una esquina o detrás de un grupo de turistas, el aire vibra un segundo. Un zumbido leve pero inconfundible hace temblar el vidrio de los escaparates. Entonces todo vuelve a la normalidad. O a lo que creemos que es normal. No sé si Thomas Riley fue un viajero en el tiempo, un hombre atrapado entre mundos, o el mensajero de una advertencia zoba antigua. Lo que sí sé es esto: las piedras siguen ahí. Los relatos llegan desde lugares que no se conocen entre sí. El patrón se repite. Y hay noches, ustedes lo saben, en que el aire suena diferente. Como si el mundo respirara por una rendija. Si algún día caminas por un sendero angosto y sientes un zumbido que no viene de ningún lugar y de todos a la vez, detente. Mira a tu alrededor. ¿Acaso estés parado sobre una costura del mundo? Y recuerda la frase en el diario. El tiempo es un río. Tal vez sin saberlo ya estés aprendiendo hasta poco a nadar contra su corriente. Bienvenidos de nuevo a la conexión secreta.